revelación y la armadura de Dios. Para que esa armadura realmente sea efectiva, usted tiene que tener 3 niveles de revelación. Y vamos a hablar de esos 3 niveles de revelación. Vamos a dejar muy claro en dónde está usted, dónde estamos y hacia dónde tenemos que avanzar. A veces nos quedamos en un primer escalón y no avanzamos más allá de lo que deberíamos avanzar. Tenemos aquí a José Dailer Osorio. Amén. Marta Navia. Dani Múner, Anita Riveros, Julieta Mejía Cardona, Rita Sánchez. Gracias, gracias. 66 personas. Y vamos entonces a arrancar, amados. Quiero que abra su Biblia nuevamente en Efesios capítulo 6, versículo 10. Tenga lista su Biblia, tenga sus notas, su papel, su lápiz, porque vamos a hablar de varias citas. Vamos a hablar del pueblo de Israel y la revelación. Vamos a hablar de la iglesia y la revelación. Y vamos a hablar de los 3 niveles de revelación. Amén. Entonces dice Efesios 6, vamos a retomar el concepto de la armadura de Dios para seguir avanzando. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Oiga esto, fortaleceos. No dice fortaleceos en la armadura. Ojo, va a hablar de la armadura, pero no dice fortaleceos en la armadura. Usted no puede descansar en la armadura. La armadura es una herramienta, pero no es allí donde debemos fortalecernos. Versículo 10, por lo demás, hermanos míos, Efesios 10, estamos retomando el tema de la armadura para los que están entrando. Efesios 10, 6, 10, 6, 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estoy recalcando que no está diciendo que nos fortalezcamos en la armadura. La armadura es una herramienta. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en su fuerza. Fortalecernos en Él. Él. La clave aquí es Él. Somos cristocéntricos. Él vive en mí, yo vivo en Él, los dos vivimos en el Padre. Esa es la convicción que tenemos que tener. Esa es la convicción que tenemos que tener. Efesios 6 para Jairo Herrera. Acaba de llegar Jairo Herrera. Amén. Se completó el quórum. Jairo Herrera, estamos en Efesios capítulo 6, 10. Vamos a retomar el tema de la armadura para hablar. Llegó Albaluz. Amén, Albaluz. Efesios 6, Albaluz. Efesios 6. Vamos a retomar el tema de la armadura para avanzar hacia los 3 niveles de revelación que necesitamos tener para que esa armadura sea efectiva. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos. Después de fortalecernos, entonces dice, vestíos. Son 2 pasos, y es. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nos fortalecemos en el Señor y nos vestimos la armadura. Amén. ¿Lo estamos viendo claro? En un momentico voy a poner los audífonos. Un momento, por favor. Discúlpenme un momento. Ok.
Ok. Entonces, dos pasos. Primero, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el segundo, nos vestimos de la armadura. Vais a estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12, 11, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, estamos viendo, amados. Leandro, quisiera que me diga si se está viendo bien y se está oyendo bien. Por favor, dígame si se está oyendo bien y se está viendo bien, Leandro. Sí, señor, sí, pastor, se está viendo bien y se está oyendo bien. Ok, en este momento se está viendo bien. En este momento usted tiene la pantalla, la cámara apagada. En este momento no se ve. Ya. Bueno, lo que pasa es que tengo el PowerPoint en el iPad. Entonces, un momentico, algo aquí. Un momento. Ahí ya se está viendo nuevamente usted, pastor. Ahí se Sí, fueron. lo que pasa es que necesito, sí, ok. Ahí estaba, conectado. Sí, señor. Sí, señor, ahí ya está, se está viendo usted. Ok. Estoy tratando de cuadrar las dos pantallas. Bueno, estoy teniendo un problemita aquí. La armadura de Dios y los tres niveles de revelación. ¿Qué es revelación? Es la vida o el espíritu de la letra. Lo que leemos, lo que estudiamos, es la vida, el espíritu de la letra. Amén. Pastor, su imagen quedó congelada. Mi imagen quedó congelada. Es que estoy teniendo problemas es con... Me va a tocar transmitir.
Perdóneme un momento, pero estoy teniendo problemas es con la visualización del PowerPoint. Leandro, Leandro, Dígame, Leandro, pastor, dígame, pastor. le voy a mandar el PowerPoint para que usted lo ponga ya, ¿vale? Perfecto, pastor. Porque no me está dando las dos opciones. Listo, bueno, señor. Sí, entonces yo estoy aquí pendiente para recibirlo y poderlo proyectar. Leandro HLLS, Sí, señor. HLLS. solo Colombia, @colombia.com. No, no, señor. HLS7952 @gmail.com. Ok, ahí se fue. Listo, Mira a ver pastor. si le llegó. Ya reviso entonces. Disculpen, hermanos, tengo un problema técnico. Bueno, vamos a hablar de todos modos. Vamos a hablar. Se quedó congelada la imagen. ¿Listo? Aló. Leandro, dígame, ¿ya tenemos el PowerPoint y el sonido está bien? Sí, señor, el sonido está bien. Ya estoy abriendo el PowerPoint para empezar a compartirlo, pastor. Ya, listo pues. La armadura de Dios y los tres niveles de revelación. Entendemos por revelación la vida o el espíritu de la letra. Una cosa, amados hermanos, es tener la palabra, la escritura, que es vital, es el fundamento. Pero otra cosa es tener la revelación de esa palabra, el espíritu de esa palabra. Dice la Biblia, el que tenga oídos, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. Fíjense que el pueblo de Israel tenían templo, tenían servicios, tenían cultos, tenían todas las celebraciones. Sin embargo, Dios les reclama de que ellos no ven ni oyen. Entonces necesitamos ver que hay unas etapas. Palabra, conocer la palabra, conocer la revelación. Esa revelación nos lleva a una fe y esa fe nos lleva a la obediencia. Muchas personas se quedaron en la palabra, no conocieron la revelación, no entendieron la revelación. Por lo tanto, no entraron en la dimensión de fe correcta y por lo tanto no obedecieron a Dios. Y vamos a hablar de, fíjense que la fe tiene mucho que ver con la obediencia. Vamos, Leo. Siguiente. Miren lo que dice Ezequiel 47. Aquí están los tres niveles de la revelación. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. Ezequiel 47.
Búsquelo en su Biblia, subráyelo, anótelo. Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Observe, había un nivel de las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, tobillos y rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, sino a nado. Mire qué interesante, amados hermanos, mire qué interesante, que dice, me hizo volver luego la entrada. Y va a hablar de 4 lugares, 4 niveles donde está el agua que sale del templo. Los tobillos, las rodillas, los lomos, y ya después dice que pasó primero y el agua le daba a los tobillos, luego le daba a las rodillas, luego le daba a la cintura, y ya después, y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Interesante. Uno puede caminar por las aguas hasta que le da los tobillos, luego le da las rodillas, luego la cintura, pero ya cuando pasa de la cintura, usted ya no puede caminar cómodamente. Ya usted tiene que nadar en esas aguas. Y aquí hay importante estos 4 niveles de revelación en los que todos debemos entrar. No son 3, sino 4. Vamos, Leo. Vamos. Tobillos, rodillas y lomos y luego a nadar. Patos al agua. Cuando usted ya entiende que en qué lugar está, usted ya va a poder nadar. El problema es que muchas personas no han entendido en qué lugar están, en qué momento están. Miren lo que significa el agua en los tobillos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Esto es lo básico. Los tobillos tienen que ver con la redirección. Éramos personas mundanas, éramos personas del mundo, éramos personas pecadores por naturaleza. No teníamos ningún reargüir del espíritu, no sabíamos que el pecado era pecado. Nos parecía que todo lo que hacíamos malo era bueno y vivíamos en esa cultura, vivíamos en ese mundo. Pero un día, cuando llegamos a Cristo, empezamos la primera parte de la revelación. Viene una redirección a nuestras vidas. Ya el Espíritu Santo nos reargulle de pecado y por lo tanto nosotros podemos ya entender que lo que hacíamos no era correcto y lo confirmamos en la palabra. Entonces hay una combinación de la palabra más lo que el Espíritu Santo nos reargulle, nos exhorta. Dice Colosenses 2:13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La primera parte que tenemos, amados hermanos, es cuando Cristo viene a nuestra vida y perdona nuestros pecados. Pero no es suficiente quedarse ahí. No es suficiente quedarnos en ese punto. Muchas personas
comienzan a ir a una iglesia evangélica, entienden que ya hay un perdonador, ya hay un salvador, pero se quedan con esa porción. Lo que necesitamos ver hoy es que necesitamos seguir avanzando. Ya no tenemos los tobillos cubiertos, estamos caminando en la revelación hasta los tobillos. Sí, hay un Salvador, hay una persona que me perdona, hay un ser sobrenatural, poderoso, eterno, que es Dios mismo, que se hizo hombre para venir a rescatar a la humanidad, rescatar a la descendencia de Adán que estaba perdida, y nosotros estamos dentro de ese pueblo y Él viene a rescatarlo. Ese es el primer nivel de revelación. Pero vamos a ver qué significan las rodillas. Vamos. Bueno, seguimos aquí con los tobillos. Hay otros dos pasajes más que van a enfatizar sobre los tobillos. El agua hasta los tobillos, la revelación hasta los tobillos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, gentiles somos los que no somos judíos. Eres llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Oiga, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora por lo menos ya sabemos que hay un Salvador, que el agua en que estamos nadando, el agua en que estamos avanzando, nos da a los tobillos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué bendición, ya somos cristianos, ya entramos a una iglesia cristiana, ya estamos entendiendo más, ya estamos avanzando, ya estamos perdonados, ya estamos limpios. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él tomó a los judíos y a los gentiles y de los dos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Mire qué interesante, hay una dimensión sobrenatural poderosa. Ya no somos pecadores, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido lavados, ahora entramos a una dimensión mucho más profunda, y el pueblo de Israel y los gentiles somos un nuevo hombre. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. Dice, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vamos, el nuevo nacimiento. Entonces aquí viene cuando usted recibe a Jesús en su corazón, cuando usted sabe que ha sido perdonado de sus pecados, viene el nuevo nacimiento, y quiero retomarlo aquí porque es la parte de los tobillos. Hasta ahí tenemos un nivel de revelación. Y esto lo explica Jesús a través de Nicodemo, el nuevo nacimiento. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo y no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos el agua de los tobillos, necesitamos entrar ya a ese río. Y ya cuando el agua nos da los tobillos, ya entendemos lo que está diciendo aquí. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire qué interesante.
Este hombre conocía las escrituras. Este hombre era un estudioso. Este hombre era un líder espiritual tremendo, pero no sabía que había que nacer de nuevo. Él se había quedado con lo básico. Pero Jesús le dice, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Muchas personas en la iglesia saben mucha Biblia, conocen mucho, entienden mucho, saben muchos versículos, pero no tienen la revelación de Cristo, del Señor en su verdadera dimensión, no tienen la revelación de la obra de Cristo en su verdadera dimensión y no tienen la revelación de cómo nos afecta la obra de Cristo para bien a nosotros los que seguimos a Cristo. Vamos. ¿Qué significan las rodillas? ¿Qué significa que esa agua de la revelación nos dé a las rodillas? Mire, el mejor ejemplo lo tenemos en Pablo. Pablo era un hombre que no andaba en las aguas de Dios, andaba en las aguas de la revelación, de la religión. Este hombre sabemos que era un perseguidor de los cristianos y tenía mucho conocimiento, mucho entendimiento, pero no conocía la revelación de la palabra. No conocía a Jesús, no conocía al Espíritu Santo. Entonces, Pablo finalmente, la rodilla significa rendición, una verdadera conversión. Y aquí Pablo lo explica bien, dice, y ciertamente aún estimo en Filipenses 3, 8 al 11. Filipenses 3, 8 al 11. Les voy a mandar el PowerPoint para los que quieran revisar esta charla, puedan profundizar. Leandro, por favor, lo mandas a los chats. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Mire que Pablo no se quedó con ser salvo, con entender que ese Jesús que él perseguía lo había salvado y le había perdonado los pecados. Él fue mucho más allá. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todos sus títulos, todos sus apellidos, todo lo que tenía en el mundo, dice, lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, yo necesito la revelación de Cristo Jesús. Necesito ir mucho más allá de simplemente ser salvo y de simplemente ser perdonado de mis pecados. Tristemente, gran parte de la iglesia se quedó allí, se quedó estancada. Es una verdad poderosa, es una verdad poderosa. Pero el tema es que ese es el primer estadio. Son 4 niveles de revelación en los que tenemos que entrar para que esa armadura pueda funcionar y ser efectiva en el momento en que la necesitemos. Y ciertamente, repito, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hay algo más superior, además de la salvación, por encima del entender que hay un Dios poderoso que me ama, un Padre. Hay una revelación más profunda, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo perdió voluntariamente, lo entregó y lo tengo por basura. Él consideró todos sus títulos y todas sus cosas por basura para ganar a Cristo. Qué tremendo. Él tenía un nivel de revelación al comienzo. Él entendió, Jesús es el Señor que yo perseguía. Qué pena. Uy, me salvó. Uy, me perdonó. Uy, me quitó las escamas de los ojos. Pero él dice, voy más allá. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Oiga esto, y ser hallado en Él. Este es el anhelo que tenemos que tener todos. No es pertenecer a una iglesia cristiana. No es tener un pastor. No es ser evangélico. No es ser cristiano. Esa no es la meta. Esos son los tobillos, no más. Pero este hombre, cuando el agua le llega a las rodillas, se rinde completamente. Las rodillas tienen que ver con rendición. Cuando usted se arrodilla delante de Dios, es porque usted reconoce quién es Él y quién es usted. Ese Dios todopoderoso, usted se humilla delante de Él y lo reconoce en su verdadera dimensión.
Ahí, esas rodillas dobladas significan, representan una revelación mayor a simplemente ser salvos. Hay gente que es salva, pero no se ha rendido. Repito, hay gente en la iglesia que es salva, pero no se ha rendido a Cristo. Por lo tanto, su nivel de revelación es un nivel muy pobre. Usted se va para el cielo, ¿sí? Usted ya está perdonado, ya está lavado por la sangre de Cristo, pero no va a disfrutar muchas de las cosas que Dios tiene preparado para los que le siguen, para los que creen en Él y para los que deciden servirle. Si usted quiere servir a Dios, tiene que entrar en este nuevo nivel de revelación. No solamente, y decir conmigo, no me contento con ser salvo, quiero ir más allá. Tengo por basura todo lo que tengo porque yo quiero conocer a Cristo, ser hallado, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que hay de Dios por la fe, a fin de conocerle, oiga, a fin de conocerle. Pablo salió de los rudimentos, Pablo salió de lo básico, de lo elemental, a fin de conocerle. ¿A quién? A él. No era conocer la armadura, conocerle a él, fortalecerse en él y en el poder de su fuerza, no en la armadura. Mucha gente confía en la armadura, pero la armadura es una parte, hermanos. Pero lo que le da fortaleza a esa armadura, lo que hace efectiva esa armadura, es conocer a Cristo. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Oiga, participación. El que avanza más allá, el que se rinde, el que se convierte realmente, no solamente está tranquilo porque le perdonaron los pecados, el que se convierte y se rinde, sabe que va a participar de alguna manera en los padecimientos de Jesús, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oiga esto, este Pablo se la jugó toda. Llegando a ser semejante a él en su muerte y si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Vamos. Los lomos, ya vimos, los tobillos es la conversión, es el primer paso. Las rodillas, no, los tobillos es la salvación. Los tobillos tienen que ver con la salvación. Las rodillas tienen que ver con la rendición, una verdadera conversión. Los lomos tienen que ver con la verdad, la revelación de ese Cristo poderoso en toda su dimensión. Ojo, una cosa, no es la realidad por la que los cristianos nos movemos. Nosotros no nos movemos por la realidad, que el nuevo orden mundial esto, que lo van a tomar, que la nueva moneda, que el nuevo gobierno, sí, todo eso va a pasar, pero nosotros no nos movemos por la realidad. Nosotros nos movemos por la revelación que tenemos de quién es el que controla, quién es el que controla, quién es el que tiene el poder, quién es el que está ejecutando su propio plan. Cristo es el que sostiene el universo, ya lo hemos dicho. Él sostiene el universo, todo está programado. Él tiene ya en sus manos el rollo y está ejecutando los 7 sellos. Él va a comenzar ya a desarrollar la clausura de este universo natural para que entremos en una nueva dimensión. Estamos a puertas de ver cosas tremendas suceder, pero lo que tenemos que estar es tranquilos, porque nosotros no nos basamos en la realidad, nosotros nos basamos en la verdad, la revelación, en la verdad y la revelación de esa verdad. Por eso dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No dice, mire, que sean salvos y punto. Ahí no dice que sean salvos y punto, y ya nomás no. Y vengan. Pasen por el segundo paso, que es de las rodillas,
se conviertan realmente a Cristo y vengan al conocimiento de la verdad. Y él dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad. O sea, a donde estamos apuntando, amados hermanos, estudiando la armadura, es que sí, hay una armadura, pero hay algo más importante que la armadura y es Él, es Él, es Él, es Él. Nuestra relación es con Él. Nuestra realización es en Él. Nuestra protección es Él. La armadura la vamos a usar, pero no es lo más importante. Lo más importante, hablamos la semana pasada del escudo de la fe, el anteescudo de la fe. Y es la revelación que tenemos de Cristo, la certeza y la convicción de quién realmente es Él y hasta dónde llegan los alcances que Él tiene. Dice entonces, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, hay un paso más, al conocimiento de la verdad. Y el otro pasaje, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es cuando usted conoce la armadura que usted es libre. No es cuando usted conoce el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y hace una oracioncita. No. Usted es libre cuando conoce a Cristo en su verdadera dimensión. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiero anunciarles, amados hermanos, que quiero hacer un estudio de 60 lecciones, o sea, son 60 lecciones de un hombre argentino, un maestro argentino de cristología. ¿Quién era Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué habló Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Cómo vivía Jesús? ¿Quién es Jesús en lo natural? ¿Quién es Jesús en lo espiritual? Como hijo de Dios, como hijo de hombre. Y vamos a hacer un estudio, pues estoy buscando la manera de hablar con el autor de este material para que tengamos la autorización de él. Y vamos a hacer un curso de cristología. Nos vamos a enfocar en conocer a Cristo, conocer la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros logramos entrar a conocer quién es Cristo en toda su dimensión, hermanos, les aseguro que nuestra fe se va a levantar. Y ese escudito y esa espadita y esa armadurita se va a potenciar en 1000 veces, 10,000 veces más. El problema es que muchas personas están haciendo una oracioncita para ponerse la armadurita, pero no tienen la fortaleza en la revelación de Cristo. Mi deseo como pastor es que usted entre en la dimensión de entender la profundidad de Cristo. Entonces vamos a hacer un seminario de Cristología, son 60 lecciones, 60. Pero es un maestro tremendo, tremendo. En cada lección le deja uno aportes buenísimos y estoy tratando de comunicarme directamente con él. Me lo mandaron, me lo recomendaron, pero quiero primero hablar con él antes de comenzar y les estaría anunciando a ver de qué manera lo podemos hacer. Amén. Creo, amados hermanos, que en este tiempo, si usted quiere mantenerse firme, si usted quiere tener la armadura bien puesta, tiene que saber quién es Cristo. Y vamos a estudiar a Cristo en todas sus facetas. Eso es como un diamante. Es como un diamante. O sea, vamos a estudiar la cara 1, la cara 2, la cara 3, la cara 4, la cara 5, todas las facetas, todas las caras de Cristo las vamos a estudiar. Y nuestra fe va a ser fortalecida. Y voy a hablar con toda la red de nuestras iglesias para que hagamos ese mismo seminario. Son 60 lecciones, si las hacemos de lunes a viernes, son 5 por semana, son 20 por mes, ¿sí? 20 por mes, serían 3 meses. 3 meses, de 9 de la noche a 10, 10 y media, porque le hace charlas cortas. 3 meses estudiando a Cristo en todos sus aspectos. Eso, hermano, va a fortalecer la fe de todas las iglesias, de todos los hermanos con los que estamos trabajando, los que nos siguen, los que nos han aceptado como líderes, como pastores.
Entonces, mi anhelo, amados hermanos, es fortalecer su fe. Les voy a anunciar próximamente cómo lo vamos a hacer. Amén. Listo. Entonces, continuamos. Avancemos. Ahora mire que el cuarto paso es nadar en el río. Usted probó el agüita hasta los tobillos, como cuando se mete al mar, los que han ido al mar. Usted se mete un poquito, el agua está fría, la bolsolita es ahí, luego usted se mete otro poquito y ya le da las rodillas, y ya después le llega ahí a los lomos, y ya usted no puede caminar, hermano, que eso queda como flotando usted, o nada o nada. Y lo que vamos a hacer es nadar. Vamos a nadar en la revelación de Cristo. Entonces, mire, nadar en el río de Dios tiene que ver con el oír y con el ver en lo espiritual, en el espíritu, por encima de la realidad, amados. Nadar en el espíritu no se basa en la realidad. Aquí van a haber guerras, van a haber pestes, van a haber de todo lo que está anunciado, porque Jesús anunció todo, como lo hemos dicho. Pero a pesar de las circunstancias, usted va a oír y a ver y se va a mover en la dimensión sobrenatural, confiado, reposado, que Dios tiene el control de todo. Y lo que él dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Hay un programa, hay unos puntos que hay que seguir, todo eso va a suceder, pero si nos toca a nosotros, vamos a estar en la dimensión del espíritu, vamos a nadar por encima de las circunstancias. Fíjense que cuando usted nada, la tierra está abajo, usted está 2, 3, 4, 5 metros arriba de la tierra. Entonces nosotros vamos a caminar en el espíritu, a vivir en el espíritu, oyendo al espíritu, dejándonos guiar por el espíritu, obedeciendo al espíritu. Una cosa importante, la realidad no determina mi vida. Es una cosa que hay que tomar decisiones. Por eso yo les recomiendo, no vean tantas noticias, amados, no vean tantos noticieros y tantas cosas que llegan, que van, que lo asustan a uno, lo desequilibran a uno, hermano. No, hay un plan. Dios está vivo, Jesús está vivo. Él está desarrollando lo que Él prometió que iba a desarrollar. Y pase lo que pase, estamos con Él. Si es tiempo de que nos vamos con Él. Y si es tiempo que nos quedemos, nos quedamos con Él. Ese es el reposo, esa es la paz con la que tenemos que vivir en este tiempo. Además, dése cuenta de algo, hermano. La muerte es una ganancia. Es una ganancia. Ahora, es una pérdida en lo natural, en lo emocional, pero el que se va con Cristo. Si usted está caminando en esta dirección, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, la muerte sería una ganancia. Es una ganancia si la vemos desde la perspectiva de Dios. Que sí, que las emociones nos duelen, que nadie quiere que se le muera un familiar. Yo no quiero que me muera un familiar. Yo no quiero que se me muera un nieto, un hijo, un familiar. No quiero. Ahora, todos vamos para allá. Pero si logramos ver las cosas desde la dimensión sobrenatural, desde el plan de Dios, desde la óptica de Cristo, usted va a poder soportar las situaciones, la va a poder entender, la va a poder poner en su lugar y va a poder seguir caminando. Amén. La realidad no determina mi vida, sino la verdad de Cristo, su obra y sus planes. Mire, la verdad de Cristo, su obra, lo que hizo por mí, pero también los planes, porque hay unos planes. Apocalipsis es el desarrollo de los planes de Dios. El Hijo, oiga esto, lo que hace Apocalipsis en el capítulo 4 y 5 es que el Padre le entrega las escrituras del universo al Hijo. Dice, mira, esa propiedad es suya. Ahora haga con eso lo que tenga que hacer. Y cuando comienza a abrir los sellos, viene un juicio. Porque en Apocalipsis vamos a ver la misericordia de Dios para los que nos salvamos, para los que creímos, para los que aceptamos. Pero vamos a ver la ira de Dios con los que no aceptaron a Dios, con los que caminaron en contravía de Él, a pesar de que sabían que Él existía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Evangelizar. Este es el tiempo para evangelizar. El arca de Noé está a punto de levantarse.
Este es tiempo para hablar de Jesús, para compartir de Jesús, para convertir a la gente y que comiencen el proceso, que el agua le dé los tobillos, luego le dé las rodillas, luego la cintura y luego todos nademos con nuestras familias en el río de la revelación de Dios. La realidad no determina mi vida, sino la verdad de Cristo, su obra y sus planes. Vamos. La pregunta es, ¿hasta dónde has avanzado? ¿En dónde está el agua tuya? ¿Los tobillos, las rodillas, los lomos o ya estás nadando? Aquí tenemos que saber en qué punto estamos. Y si tú pues, logras entender esto, mire, una persona que tiene el agua a los tobillos, que solamente está en el nivel de la salvación, que ya no va a una iglesia católica, sino una evangélica, eso no tiene nada de profundidad. Haber cambiado de iglesia y haber cambiado la misa por el culto y haber cambiado el cura por el pastor, eso no te lleva a un nivel de revelación más profundo. Los tobillos, la salvación, son el nivel básico, elemental. Cuando la revelación llega a las rodillas, ya viene una rendición. La pregunta es si tú te has rendido realmente a Cristo, si has puesto como Pablo todo lo que tengo, todo lo que sé, todos mis títulos, toda mi plata, todas mis cuentas bancarias, todo mi entendimiento, todos mis cartones, lo tengo por basura para ganar a Cristo, para conocerlo. Esa es la conversión. Ese es el agua en las rodillas, convertidos. No hay nada más importante que Cristo en este momento en mi vida. No hay nada más importante. Todo está rendido a Él. Estoy de rodillas. Ya no camino. Ya voy de rodillas. Avanzo de rodillas, rendido al Dios Todopoderoso. Y los lomos, la verdad. Ya usted tiene la revelación, el entendimiento de la palabra, porque mucha gente quedó con la letra. Ahora, esa es otra cosa. No basta con que sepa muchos versículos bíblicos. El que tiene una buena memoria, el que tiene un disco duro, hay gente que tiene un privilegio, un disco duro impresionante. Yo no tengo un disco duro tan impresionante. A mí me cuesta trabajo grabar y memorizar cosas. Pero la poquita verdad trato de verla en el espíritu, de que esa dimensión se manifieste en el espíritu. No se trata de recitar versículos, se trata de que esos versículos sean vida en nosotros. Nadando en la revelación de Dios para los últimos tiempos. Este es el punto, amados. Aquí es donde estamos. Mi deseo es que usted entienda que ahora hay que entrar a nadar en la revelación para que los últimos tiempos no nos asuste, que apareció el falso profeta, que hay una economía mundial, que quebraron a todas las empresas en los países. Ese mundo se quebró, quebraron a todas la mayoría de las empresas se van a quebrar. Los grandes imperios van a tomar el control de los supermercados, de todo, y se va a concentrar en los multimillonarios. Y eso es un grupo que están queriendo tomar el control del mundo. Dios los va a dejar avanzar. Ellos, sépanlo, ellos van a avanzar. Yo veo gente haciendo guerra espiritual para que el anticristo no venga y para que el falso profeta no aparezca y para que no haya un gobierno mundial y para que no haya nuestro amado. Que eso está escrito, eso es un plan. Yo respeto los intercesores que hacen eso, yo lo respeto, pero lo que yo veo en la Biblia es que todo eso va a pasar, es parte de un plan. Lo que debemos orar es para que podamos nadar en la revelación de Cristo, para que podamos nadar en esa integración entre Él y yo, entendiendo la cobertura que tenemos, entendiendo la protección que tenemos. Déjenme les cuento un testimonio. El martes de la semana pasada iba para la cabaña que tengo en el campo y me fui a las 4 de la mañana. Y había descubierto una canción que me gusta mucho y se la recomiendo, que se llama Bajo sus alas, de Marcos
Marcos Yanderi, ¿cómo se llama? Después les confirmo el nombre. Una canción hermosa, hermosa, me tocó muchísimo. Entonces me fui escuchando la canción hora y media hasta que me paró el retén. Estaban esperando porque hay un derrumbe para dar paso. Y estaba esperando ahí y escuché la canción y estoy bajo tus alas y tú eres mi protección y estoy bajo tus alas y tú me cuidas y tú vas por el camino que yo voy y tú eres mi pan, tú eres todo, todo, mi escudo, todo. Y yo estaba ahí con esa canción, disfrutándola. Y de pronto, como no abrían el paso, se me ocurrió devolverme y tomar un atajo en el campo. Entonces me devolví, me subí por el atajo y comenzando el atajo hay una curva altísima y el carro no me respondió. El carro se me devolvió porque estaba lleno de lodo. Y resulta que yo tratando de controlar el carro, empecé a echar reversa con el freno de mano y el otro freno, y empecé a echar reversa, cuando miro y detrás de mí hay un árbol gigante. A 3 metros había un árbol gigante. Si yo sigo dando reversa, me doy contra el árbol. Pero lo más grave era que el carro no me respondía para adelante. Lo que me quedaba era lo de atrás. Y yo trataba de acelerar y el carro se encunetó. Oiga eso, se encunetó. Medio carro metido en la cuneta y el otro con las llantas al otro lado en la tierra firme. Y esa cuneta era tierra movediza, piedrita y suelta. Logré poner el freno de mano y asegurar el carro que no se devolviera. Me bajé y estaba al borde de un precipicio. Al lado derecho, un precipicio. A 50 centímetros, 1 metro. Si echaba reversa, me recibía un árbol gigante en la parte de atrás y no tenía el control porque era una loma bien parada. Y digo, me acordé de la canción. Estoy bajo tus alas, tú eres mi protección, tú vas conmigo en el camino, tú eres mi escudo, tú eres... Le dije, Señor, tú eres mi escudo, estoy bajo tus alas. ¿Cómo vas a resolver esto? Yo no sé. ¿Cómo voy a salir a sacar ese carro de ahí? Yo no sé. Pero tú vas a responder en esto porque yo estoy bajo tus alas. Esa convicción, amados, la tenía en mi espíritu, pero mi cuerpo me traicionó. Me vi temblando, mi cuerpo temblaba. Yo no sé si era de frío o era del susto que me dio. Pero yo no, creo, Señor. Yo creo en esa letra de esa canción. Yo creo que tú eres mi escudo, estoy bajo tus alas, tú eres mi protección. Y comencé a confesar y a pesar de que el cuerpo no me respondía y estaba temblando, yo aseguro, amados, mire, en media hora apareció un tractor con una cadena, metió ahí, amarró el carro y lo sacó sin problema. Media hora en el campo a las 6:30 de la mañana. ¿Dónde a las 6:30 de la mañana usted consigue un tractor? ¿Dónde a las 6:30 de la mañana usted consigue gente que le vaya a ayudar a sacar un carro que está encunetado? Al carro no le pasó absolutamente nada, a mí no me pasó absolutamente nada. Y pude comprobar, amados hermanos, que si mi fe está puesta en él, no en mi armadura, amado. La armadura es extra. Si mi fe, si mi convicción está puesta, estoy bajo sus alas, estoy bajo su protección. Él es mi escudo, estoy bajo su gracia, bajo su sangre, bajo su perdón, bajo su misericordia. Si yo estoy en él y tengo esa revelación, vamos a ver a Dios operando en nuestra vida. Entonces, en los últimos tiempos, vamos a soportar lo que vamos a ver, lo que va a pasar, porque va a pasar, hermanos. No podemos ser como el avestruz y meter la cabeza en el hueco y decir, no, no va a pasar nada, no va a venir un anticristo, no va a venir un nuevo orden mundial, no van a ser, hermanos, eso ya está caminando. ¿Qué es lo que nos va a sostener? La revelación. No los versículos bíblicos, no la armadura, la revelación que tenemos de esa palabra
de esa armadura, pero sabiendo que ese Dios poderoso está con nosotros. Amén. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. El que tiene oídos, mire que la Biblia habla de esto. El que tiene oídos, y en Apocalipsis lo dice 3 veces. El que tiene oídos, oiga. Eso es la revelación. No dice lea, no dice estudie. El que tiene oídos, oiga. Y mire que no nos manda a lea la escritura, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, el Espíritu no habla cualquier cosa, él habla sobre la palabra. Él nos va a revelar la palabra, la que conocemos y la que no conocemos. A veces escuchamos un versículo que ni sabemos que existe. A veces el Espíritu Santo nos da un concepto que no sabemos que existe. Entonces, fíjense que aquí lo importante es estar alertas. El que tiene oídos, y todos tenemos oídos, pero no todos oímos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en Apocalipsis 2:29, Apocalipsis 3:6 y Apocalipsis 3:13. Lo que el Espíritu dice, pero aclaro, el Espíritu va a hablar sobre la palabra, va a revelar, va a sacar la luz, a la luz, el contenido, el mensaje profundo que está en la palabra. Amén. Vamos. Entonces miremos a Israel, el pueblo de Israel, el ver y el oír del pueblo de Israel. Ellos también tenían oídos, también tenían palabra, también tenían revelación, pero hay algo que Dios quiere destacar en esto. Se apegaron a la letra y a las tradiciones, pero no entendieron los cambios de Dios. Lo que Dios quiere es que vivamos alerta, no que nos durmamos en los laureles, sino que vivamos alerta. ¿Qué está hablando el Espíritu? ¿Qué está diciendo el Espíritu? ¿Qué impresión está colocando? Y aquí quiero hacer una aclaración, amados. El Espíritu no siempre habla al oído. A veces da convicciones, da certezas. Entonces tenemos que ser sensibles a cómo el Espíritu nos está hablando. Yo escuché mucho tiempo la voz del Espíritu. Otro tiempo tuve muchos sueños y visiones. Después no volvió a hablar, no volví a escuchar la voz de Dios, no volví a tener sueños y visiones, pero surgían convicciones. Y entendí después que me estaba hablando por convicciones, por certezas. Entonces hay que estar alertas porque Él no quiere que nos volvamos religiosos. No, que es que Dios habla así, no. Si esté alerta, me puede hablar por la palabra, me puede hablar por un sueño, me puede hablar por una visión, me puede hablar por una impresión, por una certeza, por una convicción, a través de un hermano, a través de un pastor, a través de una predicación, a través de una alabanza. Él quiere que estemos alertas, despiertos. Amén. Y si nos mantenemos despiertos, vamos a estar fortificados. Amén. Vamos. Mira lo que dice Isaías 1. Quiero mostrarles el oír y el oír y el ver del pueblo de Israel. En Isaías 1, ¿qué habla el gran Isaías, el gran profeta, el profeta mayor, el profeta más importante de Israel? Mire, en el primer capítulo del libro de Isaías, en el versículo 3 lo que dice, este es el mensaje para el pueblo de Israel. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y esto le pasa a gran parte de la iglesia, hermano. Tenían templo, tenían sacerdotes, tenían ritos, tenían formas, cumplían al pie de la letra lo que Dios había dicho, sacrificaban corderos, entraban al templo con la sangre del cordero, pero se quedaron ahí metidos, no levantaron la mirada para decir, ¿qué está hablando el Espíritu? ¿Qué está mostrando el Espíritu? Entonces dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vamos, después ustedes lo leen en su casa del 1 al 9, vamos
Proverbios 1, 23 al 25. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Y yo quiero confesarles aquí, hermanos, que estudiando esto, me di cuenta y tuve que orar a Dios y pedir perdón. Muchas veces el Espíritu me ha hablado y yo como que no le he dado importancia al tema. Como que sí, habló, pero como que sigo en las mismas. Y esto hoy me asustó, hermanos. ¿Cómo es posible que me habla Dios, el Dios Todopoderoso, y yo sigo caminando por donde pensaba ir, cuando me está diciendo por ahí no es? Y hoy pude recordar varios momentos, amados, en que yo iba para donde no era o no debía, el Espíritu me habló y yo no hice caso. No sé si a usted le ha pasado, pero sería bueno, amados hermanos, que reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Por ahí no, ten cuidado, te puso un sentir, te puso algo, te puso una palabra en tu mente, en tu corazón. Alguien te llamó y te dijo, mire, eso no es de Dios, cuidado. Una vez en la iglesia de Cali llegó un hombre y se convirtió. Y estaba recién convertido, llevaba unas semanitas convertido. Yo terminé de predicar, me bajé y me lo encontré parado en una columna. Y yo sentí decirle, el viaje que vas a hacer no es de Dios, ten cuidado. Yo no sabía qué hacía el hombre, no sabía qué se dedicaba. Esa noche, después del culto, él se iba a cargar, se iba a tomar unas cosas ahí para llevar droga a Europa. Y el espíritu, voy pasando al lado del libro, ese viaje que va a hacer no es de Dios. Y el hombre paró eso, no viajó y se salvó. ¿Cuántas veces has escuchado a Dios decirte, no, por ahí no, ten cuidado, para, detente? Yo quiero invitar a los hermanos. Yo reconozco hoy que varias veces lo he escuchado, pero no lo he obedecido. Entonces aquí viene el tema importante. Fíjense que una vez, yo he contado esta historia, una vez en un aeropuerto, yo venía diciéndole a Dios que quería escuchar la voz de Él. Señor, yo quiero escuchar tu voz, Señor, yo quiero escuchar tu voz, Señor, yo quiero escucharte. Y me habló y no le obedecí. Y entonces me dijo, no basta con que escuches mi voz si no estás dispuesto a hacer mi voluntad. Amados, muchas personas, Dios no les habla porque Dios sabe que no lo van a obedecer. Muchas personas, Dios no les habla porque sabe que no le van a obedecer. Tú tienes que negociar con Dios y decir, Señor, si tú me hablas, te obedezco. Si tú me hablas, te obedezco. Ayúdame, Señor, ayúdame. Otra cosa interesante que le escuché decir a un predicador es que si Dios no te ha vuelto a hablar, devuélvete al lugar donde te habló la última vez y no le obedeciste. Si Dios no te ha vuelto a hablar, devuélvete al último lugar donde te habló y no le obedeciste. Entonces, amados, aquí hay dos partes. Uno, si quieres que Dios te hable, si quieres que Dios te revele, si quieres pasar de los tobillos a las rodillas, de las rodillas a los lomos y de los lomos nadar en el río, de la revelación de quién es Cristo, su obra y su plan, tenemos que estar dispuestos a obedecer y revisar nuestra actitud fresca, desinteresada y decir, no, Señor, si me hablas, te obedezco. Vamos. Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Oiga esto, está hablando del pueblo de Israel. Y le está hablando el profeta Ezequiel.
Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Observe, una de las cosas que trae ceguera y sordera a nuestra vida es la rebelión, la rebeldía, la rebeldía. Tenemos que revisar cuán rebeldes somos. Y vaya que sí somos rebeldes, hermanos. Yo el primero. Yo veo rebeldía en mi vida. Veo rebeldía con muchas cosas. Cuando transgredo ciertas normas, cuando transgredo ciertas cosas. Y ahora en la pandemia sí que me he dado cuenta que soy rebelde, hermano. Que no puedes salir y sale. Que tapabocas y no te lo pones. Que esto, hermanos, rebeldes. Somos una partida de rebeldes, hermano. Lo mismo pasa con Dios. Y mire, toda esta pandemia, esto ha sido entrenamiento de obediencia para todos nosotros, o por lo menos para que entendamos cuán rebeldes somos. Vamos. Zacarías 7:11. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Especialmente cuando nosotros queremos ciertas cosas, satisfacer ciertas áreas de nuestra vida, de la carne, y Dios se nos atraviesa en el camino, no queremos oír, nos tapamos los oídos para no oír. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Yo creo, hermanos, que aquí tenemos que revisar esta actitud de rebelión, de terquedad. Somos tercos, somos necios. Dios habla todo el tiempo. Pero yo hoy, estudiando esto, yo me estoy predicando a mí mismo. Cuando yo estoy predicando a usted, me estoy predicando a mí mismo, porque estoy recibiendo la misma revelación. Esto no es que yo me lo sepa de memoria, ¿no? Es que esta es la revelación que Dios está dando, tanto para ustedes como para mí. Y estoy en el ejercicio de decirle, Señor, reconozco que he sido rebelde a tu voz, a tu guía, a tu instrucción, a tu exhortación, a tus frenos. Yo me he visto que Él me frenó y yo seguí. Algo hizo, algo pasó en el ambiente, en el entorno. Y tengo claro algunas cosas que viví. Pero a pesar de eso, yo seguí para adelante. Entonces, que Dios nos guarde, amados hermanos, y que podamos corregir esta actitud. Amén. Vamos. Ezequiel 37:4. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el de alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amados hermanos, necesitamos pedirle a Dios que su Espíritu Santo se active y esté vivo y actuando permanentemente en nosotros. Que si lo hemos contristado, que si lo hemos opacado, apagado, nos perdone. Pero tenemos que ponernos al día con el Espíritu Santo. Ponernos al día. Yo le pido el favor, incline su rostro ahí, quiero que oremos juntos en este momento. No he terminado, simplemente voy a hacer una pausa. Señor, inclina tu rostro. Señor, perdóname porque he apagado tu Espíritu Santo. He apagado su voz para no escuchar la exhortación o la prohibición de algo que quiero hacer o quiero obtener. Te he dado la espalda, Señor. Me he hecho el loco. Perdóname. Perdóname porque te he contristado y te he apagado.
Hoy confieso mi desobediencia y mi rebeldía, Señor. Perdóname y lávame con tu sangre. Abre mis oídos y abre mis ojos, Señor, para que tu Espíritu Santo esté fresco, vivo, permanente en mí, Señor. Vamos, Ezequiel, vamos al otro pasaje. Ustedes lo pueden terminar en su casa. Entonces vamos a hablar del ver y el oír en la iglesia o de la iglesia. Vamos. El espíritu de revelación. Mire, hermano, la letra sin la revelación estamos con una sola pata, hermano. Necesitamos pedirle a Dios que esa letra que estamos conociendo la podamos entender para llegar a la verdad. Los tobillos son la salvación, las rodillas es la rendición y los lomos es la verdad. Pero esa verdad solamente en la letra, dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Necesitamos que esa verdad, esa letra sea vida y el espíritu nos alumbre sobre esa revelación. ¿Cuántos versículos recitamos sin entenderlos? No pasa lo que nos pasa lo que le pasa a los católicos, que lo hemos compartido. Ellos cantan una canción muy bonita, una letra preciosa. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Es la verdad más maravillosa, más poderosa, pero solo la cantan. No entienden lo que cantan. Ahí es donde necesitamos revelación. Nosotros necesitamos revelación, los católicos también necesitan revelación. Entonces, no te contentes porque cambiaste de iglesia o porque cambiaste de culto, de la misa al culto, de cura a pastor. Eso no te lleva a la dimensión que tienes que llegar. Necesitamos revelación. Entonces dice, Efesios 1, 5 al 18, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Mire que Pablo ora para que recibamos espíritu de sabiduría y revelación. Yo oro para que usted, hermanos, amados miembros de Jesucristo vive hoy, amigos de Jesucristo vive hoy, vecinos, compañeros de camino, cristianos de otras naciones, otras iglesias que están conectados, para que el Señor nos dé espíritu de revelación y sabiduría. Porque mire, si usted tiene la revelación, usted tiene la sabiduría para moverse en este mundo, para no amargarse, para no asustarse. Si usted tiene la revelación del plan de Dios, usted sabe que muchas cosas van a suceder, tienen que suceder, pero todavía no es el fin. Y todavía Dios no ha perdido el control y no lo va a perder, porque al contrario, está recogiendo, está tomando el control de todas las cosas. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tenemos que pedir que el Señor alumbre nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Mire, cuando usted entiende el plan de Dios, quién es Él y su plan, su obra y su plan, Él, su obra y su plan, usted tiene esperanza, usted tiene confianza. Usted sabe cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Usted sabe cuál es el plan. Usted sabe lo que sigue. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Hay unos que ya no lo están esperando. Yo sí estoy esperando el arrebatamiento. La Biblia me habla de un arrebatamiento. Yo creo que Jesús va a venir a recoger su iglesia. Lo que no sé si es antes de la tribulación, en la mitad. Yo creo que es en la mitad o despuesito de comenzar la tribulación. No nos va a tocar la gran tribulación, eso no nos toca. Posiblemente nos toque ver los comienzos de la tribulación, pero no nos va a tocar ver toda la tribulación. Pero si yo entiendo la revelación, si yo veo a Cristo en su dimensión completa, yo tengo esperanza, tengo confianza, estoy bajo sus alas y puedo ver su poder. Vamos. Hebreos 5, 11, 12 y 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Oigan, hay cristianos que nos hacemos tardos para oír.
Señor, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento y danos la obediencia que necesitamos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amados, sí, podemos seguir hablando de salvación y de perdón de pecados, y Dios es bueno, Dios es amor, pero no, y hay que superar eso, hermano. Tenemos que ir más allá. Eso es el agüita en los tobillos. Necesitamos ir ya a la rodilla, ir a los lomos y nadar en la revelación de Cristo, su obra y su plan. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Oiga esto, cuando usted pasa de los tobillos a las rodillas y las rodillas a los lomos, usted ya entra en la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a seguir avanzando. Lucas 8, 10, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Se acuerda que el Señor le hablaba a los discípulos por parábolas? Los que captaban fueron los que recibieron la revelación. A otros no. Una persona religiosa no recibe la revelación. Una persona terca, una persona que está enfocada solamente en la letra, no recibe la revelación. Tenemos que saber la palabra, entender la palabra, las escrituras, pero pedirle a Dios que nos dé la revelación, la profundidad, que nos alumbre eso y lo haga vida en nosotros. Vamos. Según de Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, oiga esto, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Viene un peligro tremendo, hermanos, porque con la gente asustada, con temor, la gente va a querer tener respuestas y van a aparecer líderes que se van a hacer pasar por Cristo, que se van a hacer pasar por profetas, van a hacer milagros, van a hacer cosas tremendas y la gente se va a desviar. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Si usted conoce la palabra, usted conoce la sana doctrina. Si usted tiene la revelación, tiene la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Yo quiero que me hablen de prosperidad. Hay una cantidad de gente que sale que le hablen de prosperidad. No, que yo quiero que me hablen de promesas. Y hay miles de gente que vive de las promesas. Pero hay que ver la palabra en su totalidad. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán de las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Oiga, ¿soporta qué? Las aflicciones. Nadie que no tenga la revelación del plan de Dios puede soportar las aflicciones. Si usted conoce el plan de Dios, usted sabe que es necesario que eso pase. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ojo, hay que evangelizar, hay que seguir trabajando en el ministerio que Dios nos ha dado. Vamos. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira esta promesa tan tremenda. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Él tiene control de nosotros, de nuestra vida. Estamos bajo sus alas, hermanos. Estamos bajo su protección. Confiemos, descansemos en Él. Vamos. Lucas 6, 46, 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el tiempo estamos diciendo Señor, 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 pero no obedecemos, hermanos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cayó y ahondó, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, el que se quedó ahí en los tobillos y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento,
sea, tenemos una fe sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos. Mateo 13:13, estamos terminando. Por eso les habló por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Necesitamos pedir al Señor que abra nuestros ojos y nuestros oídos y nos dé la obediencia que necesitamos. Vamos, Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, es el mismo anterior, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Vale. Hechos 28:26. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Esto es Hechos Nuevo Testamento. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Mire que lo muestra en el Antiguo Testamento y lo muestra en el Nuevo Testamento para la iglesia. Vamos. Apocalipsis 3:20. Mire qué interesante este pasaje. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, estoy tocando la puerta. Yo estoy tocando la puerta, estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa puerta, amados hermanos, es la puerta de la revelación. Necesitamos. Y nosotros le predicamos esto a la gente para que reciba al Señor, pero la iglesia necesita dejar entrar al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que podamos recibirlo para escuchar su voz. Tenemos que abrirle la puerta, tenemos que pedirle perdón porque lo hemos contristado y lo hemos apagado. Vamos. Finalmente, la armadura de Dios y los 4 niveles de revelación. ¿En qué lugar estás? Vamos. ¿En qué momento estás? ¿En los tobillos, las rodillas, los lomos? ¿O ya estás nadando en quién es Cristo, su obra y sus planes? Vamos a dejar hasta aquí, amados. Tenemos 115 personas. Muchas gracias por estar pendientes. Muchas gracias por sintonizarse. Espero que hoy haya avanzado un poquito más. Preparémonos para el discipulado de 60 lecciones, donde vamos a hacer un estudio de Cristo profundo, Cristología profunda, donde vamos a conocer 14 aspectos de Cristo, 14 áreas que debemos estudiar y profundizar. Amén. Muchas gracias por todos los que están ahí. Sandra Milena. Sonia Reño, Confecciones Fanny desde España, amén. Henry Izquierdo, amén. Luz Dari Lozano Pozo, qué bendición. Andrea Aguilar, José Estrada, José Daile Rosario. La canción se llama Bajo tus alas de Marcos Yaroide. Marcos Yaroide. Escuchen esa canción, amados. Para mí se hizo vida el martes pasado. Pasó de ser una cancioncita bonita a aceptar que estaba bajo sus alas, que él iba a resolver el problema y lo resolvió. A veces cuando Dios permite una situación es para ejercitarnos en la fe, para que profundicemos en la fe. Julieta Mejía, bendiciones. Fernando Ruiz, Esmeralda Niño, Marta
Navia, Samir Gómez, amén, desde Brasil, Samir, te bendigo. Marta Henao, bendiciones. Josué Peláez, Claudia, Joaquín, Sandra Cuesta, Brenda García, Fernando Albaluz González, los bendigo, amados. Métanse con Dios. Vamos a profundizar, vamos a seguir profundizando. Esa armadura es poderosa, pero fortalecidos en el primero. Amén. De lo contrario, va a ser una armadura de juguete. Juliet García, José Dailer, Renato Fontura, Eduardo Martínez. Eduardo Martínez pide restauración de su hogar. Vamos a orar por Eduardo Martínez, amados. Padre, colocamos el hogar de Eduardo Martínez. Dale la humildad que él necesita, Señor, que pueda pedir perdón, que pueda pedir perdón, que pueda pedir perdón, que pueda cambiar sus actitudes, que pueda cambiar. Inyéctalo, haz un nuevo hombre ahora, Señor. Transfórmalo para que haya un nuevo testimonio en su vida, Señor. Señor, gracias por Félix Rincón, Anita Rivero, Ligia María Gámez, Miriam Camargo. Gracias por las felicitaciones de cumpleaños. Josué, vamos a mandar el PowerPoint, por favor, Leandro, envíe el PowerPoint a los chats. Jorge Iván Martínez, te bendigo. Jorge, Miriam Fuentes, te bendigo. Bendiciones, amados. Pastor, el PowerPoint. Seguimos creciendo. La iglesia. El PowerPoint ya lo envié. ¿Cómo? El PowerPoint ya lo envié a por WhatsApp a los grupos de la iglesia. Y lo he enviado a algunas personas que lo pidieron por correo electrónico. Ok, si usted no está inscrito en el chat, mande el correo electrónico o el WhatsApp para que le manden el PowerPoint, por favor. Profundicen sobre eso, más profundicen. Vamos a seguir profundizando. Vamos a seguir profundizando. Miriam Camargo, María Edith Vélez, Miriam Fuentes, Johan Quintero. Uy, gloria a Dios, viejo Johan. Chévere verlo por ahí. Tenemos que hablar, Johan. Oiga, hace rato no hablamos. Miriam Camargo. Gracias, muchachos. Bendiciones. 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 Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu revelación. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede impresa en nuestro espíritu y esa revelación quede viva, Señor, sea eficaz, Señor, en nuestras vidas, Señor. Queremos conocer más de ti. Como Pablo te decimos hoy, Señor, queremos conocerte, Señor. Entregamos lo que tenemos, lo que somos, lo que nos daba seguridad, lo tenemos por basura para ganarte a ti, para ganar el conocimiento tuyo. Padre, yo te pido que todos mis hermanos reciban más y más revelación de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo, amados. Los bendigo. Ánimo. Patricia Restrepo, Sandra Cuesta, bendiciones. Paula Andrea Badía, José Cante, gloria a Dios, José. Dora Patricia, qué bendición, Dora. Te bendigo. Natalie Rengifo, bendiciones, Chinita. Ánimo, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí, por estar pilos, por estar, buscar, anhelar, recibir. Bendiciones. Pablo Ramírez, oiga, Pablo, tiene que profundizar sobre esto, mano. Lo voy a lanzar al agua para que predique también, ¿vale? Bendiciones.